Perú, de Panamá, de Brasil, de México, mi México lindo y querido. Realmente llegamos a todos los rincones del mundo, pero esto es no sino la voluntad de Dios que quiere traerlos a todos ustedes aquí, y la voluntad de ustedes de tomar la decisión de acercarse a la Torá y tomar y adoptar una vida de mitzvot y de espiritualidad. Yo los felicito a todos y agradezco especialmente a Rav Eliyahu Birenbaum y a Rabbanit Renana Birenbaum por guiarme y por hacerme parte de este camino. Bueno, disculpen que tengo apuntador, pero el resumen de Rav Eliyahu es muy largo y no me lo pude aprender. Rav Eliyahu Birenbaum es un rabino que nació en Uruguay. Él hizo aliyá solo a los 13 años de edad y desde entonces ha estudiado y se ha preparado en el camino de la Torá. Voy a leer brevemente. Él recibió su ordenación rabínica en 1982, hizo una maestría en pensamiento judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén, también realizó estudios de doctorado en filosofía judía en la Universidad de Bar Ilan. Desde el 98 dirige el Instituto Strauss Amiel, donde también tengo el honor de trabajar actualmente. Él, por medio del Instituto Amiel, ha preparado a cientos de rabanim y rabaniot que sirven en comunidades, más de 200 comunidades alrededor del mundo, y asimismo fungió como Dayan en la Corte Rabínica de Conversión en el Rabinato Principal de Israel. Fue parte de las misiones que llegaron a India y Perú, donde también tenemos muchas personas que han logrado hacer aliyá desde estos lugares, y posteriormente trabajó como gran rabino de Uruguay, gran rabino de Torino en Italia, fue el rabino de Shabbat Israel. También apoya a las personas que necesitan certificación de judaísmo a través de la organización Shorashim, y actualmente nos apoya sin cesar en la organización Abaita. Entre otras cosas, es autor de numerosos libros, no voy a enumerar todos, pero sí tengo el placer de anunciarles que salió un nuevo libro, que es la continuación de su libro Yehudi Olami. Ahora tengo el honor de presentarles a Rav Olami. Este libro está en hebreo y puedo compartir con ustedes el enlace para adquirirlo si así desean. Bueno, como les dije, me siento más que honrada. Es un rabino que es una personalidad, es un gigante. No solo es judío religioso, también es sionista. Participó en el ejército israelí en guerras como la guerra de Líbano, la guerra de Sultán Jacob. Era oficial de la unidad de tanques. Así es que solo espero que tengan una idea de quién está con nosotros esta tarde. Por favor, a Rav, le cedo el podio. No ha dicho Jaya, que soy el marido de Renaná. La mayoría no conoce, ni padre de 4 hijas y abuelo de 9 nietos, así que esa es una parte, pero gracias por la presentación. Y sí, en realidad quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, pero primero una breve introducción a este encuentro que realmente es muy emocionante, se siente la energía, la espiritualidad en esta clase, en este ambiente, en estas personas diferentes que cada una buscó su camino de enlace con la Torá, con el pueblo de Israel, con el judaísmo, con el Estado de Israel. Cada uno tiene su cuento, cada uno dice, como dice mi esposa, tiene su telenovela. En realidad no son telenovelas colombianas, son telenovelas judías, que son más, posiblemente más interesantes aún que las telenovelas colombianas. No soy experto en telenovelas colombianas, pero sé que son buenas. Pero sí soy experto en telenovelas judías,
y esas son telenovelas excelentes. Y lo que tiene de especial una telenovela es realmente que tiene muchos capítulos. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre una película y una telenovela. Una película que es un solo capítulo, tiene 90 minutos, no sé, 120 minutos, y una telenovela que hay capítulo 1, 27, y 49, y 120, y primera temporada. O sea, una telenovela es algo que tiene continuidad. Y yo creo que realmente ustedes representan una telenovela judía porque no tienen un solo capítulo en vuestras vidas, sino muchos capítulos que tienen continuidad. Y Bezrat Hashem, que al final tengan todos un final feliz, una telenovela judía con final feliz. Muchos ya lo tienen y otros lo van a tener próximamente también. Algunos de ustedes conozco, la mayoría la verdad es que no. Estoy en otros temas, en temas sí, de formación de rabinos, de educadores, de comunidades judías, también de comunidades emergentes, de tribus perdidas de Israel, de investigación de temas del pueblo judío, pero de todos modos veo realmente en esta casi primera ocasión que los conozco, a la mayoría de ustedes, el ambiente especial que hay en esta clase. Los pocos que conozco de ustedes, o en general los cuentos que ustedes representan, quiero decirles que son para nosotros una alegría y un orgullo. Una alegría por nosotros y un orgullo por ustedes. Quiere decir, una alegría, disculpen que lo diga de esta manera, pero mi esposa y yo no estamos preocupados. No estamos preocupados. Ustedes saben que muchas veces las personas están preocupadas si después de 120 años van a llegar al Gan Eden o al Geinom, si van a llegar al paraíso o van a llegar al infierno. Nosotros estamos tranquilos, seguros, contentos que tenemos el Gan Eden, el paraíso prometido, asegurado. Y la verdad es que gracias a ustedes, a muchas personas que sí tenemos la alegría de poder integrar al pueblo de Israel, y todo se conecta porque algunos de ustedes ya los conocimos en las comunidades o en forma directa o por rabinos, otros por medio de otros amigos y emisarios, y todo se va conectando. Y por otro lado, esa es nuestra alegría, y por otro lado también es un orgullo verlos a ustedes como parte de Am Israel. Es cierto que el camino a veces es más fácil, a veces más difícil, a veces hay más burocracia, a veces menos, pero de todos modos creo que ustedes hacen un gran beneficio a todo Am Israel, a todo el pueblo de Israel. Acabamos de escuchar de Odaya, sí, la primera canción de Begishe Amda, ¿verdad? La canción que cantamos en Pesach, que en realidad esa canción sí refleja a todos ustedes, porque la canción dice Begishe Amda la Boteinu Velano, y él o ella que fueron quien mantuvieron a nuestros padres y a nosotros, que en diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel intentaron eliminarnos, y él o ella, él, Dios, o ella, la divinidad, nos protegieron. O sea, ustedes son sin duda parte de ese reflejo que Akadosh Baruj Hu protege al pueblo de Israel. Y una de las formas de proteger al pueblo de Israel es por medio de todos ustedes que están en Israel, que se integran al pueblo de Israel, que van a ser parte del Estado de Israel o ya son parte. O sea, toda esa es Be'ishe Am, todo eso es la prueba que Akadosh Baruj Hu mantiene su vínculo con el pueblo de Israel, y por eso realmente lo felicito a todos ustedes, y sin duda a todo el equipo, el gran equipo del Ulpan, que
se ocupan desde el punto de vista educativo y personal y burocrático y familiar de ayudar al máximo posible a cada uno de ustedes. Quiero compartir una reflexión. ¿Tenemos media hora? Quiero compartir una reflexión que tiene que ver con el pasado y el presente y el futuro del pueblo de Israel, y tiene que ver también con ustedes desde diferentes puntos de vista. Ustedes saben que en la historia, en la idea del pueblo de Israel, se habla mucho de la historia judía, del pasado. En muchas ocasiones nosotros hablamos de la historia, desde la historia de la salida de Egipto, todas las historias de la Torá, la historia que tuvimos hace poco en Tisha B'Av, la destrucción del templo de Jerusalén. Se habla mucho de la historia, se habla mucho del pasado, pero yo creo que uno de los problemas que tenemos en el pueblo de Israel es que pensamos muchas veces hacia atrás y no hacia adelante, que pensamos en muchas ocasiones sobre la historia y no pensamos en muchas ocasiones sobre el futuro del pueblo de Israel. Y eso está, como dije, también vinculado a ustedes. Uno de los grandes pensadores del pueblo de Israel, que falleció hace pocos años, creo que 7 años, el rabino Jonathan Sacks, seguramente escucharon de él, o si no es importante que lean los libros de él. Varios de ellos están en español también. El rabino Jonathan Sacks, que fue gran rabino de Inglaterra y uno de los grandes pensadores actuales del pueblo de Israel, escribió decenas de libros. Él escribió en cierto momento que el pueblo judío no tiene historia. El pueblo judío no tiene historia, él escribió. Y eso es un poco sorprendente porque, como les dije, toda la fe judía está basada en la historia, desde la salida de Egipto, desde Abraham, toda la historia hasta las guerras de Israel. Entonces, ¿qué significa que el pueblo de Israel no tiene historia? ¿Cómo puede el rabino Sacks decir una frase tan conflictiva, tan sorprendente? Pero sigue explicando el rabino Sacks que el pueblo judío no tiene historias porque tiene memorias. Tiene memorias. Y hay una gran diferencia entre la historia y la memoria. La historia es información. La historia es conocimiento. La historia son datos históricos o arqueológicos sobre sucesos históricos que pasaron en el año 50, en el año 70, en el año 1492, en el año 1942. O sea, hubo momentos históricos. Y eso es historia. Todo aquello que está vinculado al pasado y que tiene fechas y tiene información histórica, cuántas personas fueron de un lugar a otro, qué pasó en esta ciudad, qué pasó en este año. Eso es historia. Pero la historia no siempre se transforma en algo personal. La historia a veces es algo que queda en los libros de historia. La historia a veces es algo que los jóvenes o los adultos estudian para un examen universitario, académico, para presentar información. Pero no siempre esa historia se transforma en parte de la identidad de la persona. Dice el rabino Sacks, el pueblo judío no tiene historia. No nos interesa la historia, los datos y los números históricos. A nosotros nos interesa la memoria histórica. Cuando la historia se transforma en memorias, en recuerdos, que son personales, que son parte de mi identidad, en ese momento la historia tiene valor. La historia que es memoria, no la historia, sino mi historia. Mi historia, my story. Cuando la historia es my story, algo mucho más personal es que tiene valor. Pero aún así,
El pueblo judío está basado en la historia. Y el problema de la historia del pueblo judío es que en diferentes momentos la historia judía no siempre es una historia tan alegre. Y posiblemente si vamos a hacer un repaso histórico, entonces sí vamos a ver que gran parte de la historia judía tuvo momentos tristes. Y si son momentos tristes, esos momentos tristes no son positivos, son algo negativo. Y por ese motivo es difícil también mantener la historia solo por el pasado. Si nosotros, por ejemplo, mencionamos el tema de la Shoah, el tema del Holocausto, claro que ese fue un momento muy triste en la historia del pueblo judío. Pero hoy en día, cuando por ejemplo queremos transmitir el judaísmo a las nuevas generaciones, a jóvenes, a adultos, a niños, a estudiantes, que en diferentes lugares del mundo y también en Israel muchas veces se alejan de sus propias raíces y de la tradición judía, entonces transmitir la identidad judía por medio de la historia de la Shoah, que es algo de sufrimiento, que es algo triste, no es algo que nos permite tener una identidad alegre, positiva, como decimos hoy, una energía positiva. Y ese es el peligro del pasado, de la historia, que en lugar de tener pensamientos positivos, en lugar de tener ideas futuristas, pensamos muchas veces en el pasado. Y un pueblo que piensa en el pasado, posiblemente se va a quedar en el pasado. Hay una historia muy bonita, que no sé si es real o no, pero así se cuenta que en cierta ocasión Napoleón, el gran emperador, vamos a decir, Napoleón, una vez llegó a una ciudad, posiblemente en Francia, y estaba mirando la ciudad, y cuando vio la ciudad, vio que toda la ciudad estaba iluminada y una casa, un edificio estaba a oscuras. Y preguntó, ¿por qué este edificio, toda la ciudad está iluminada, por qué este edificio está a oscuras? Y le respondieron, porque este edificio es una sinagoga judía, y hoy es la noche de Tisha B'Av, y la costumbre es que se lee la Megilá de Ijá cuando la sinagoga está a oscuras. Hoy en día no tenemos en la mayoría de los lugares esa costumbre, pero sí en la mayoría de las comunidades era común que se apagaba la luz, se prendían las velas como una forma también de tristeza, de duelo. Y preguntó Napoleón, ¿pero por qué están de duelo el día de Tisha B'Av? Le respondieron, porque el templo de Jerusalén fue destruido. Pero dijo Napoleón, ¿hace cuánto que el templo de Jerusalén fue destruido? Le respondieron, hace 2000 años que fue destruido. Entonces dijo Napoleón, ¿cómo puede ser que el pueblo judío se sigue lamentando, sigue recordando, sigue estando en duelo por algo que pasó hace 2000 años atrás? Eso es único. Y en ese momento la frase que Napoleón dijo fue, un pueblo judío que tiene o que mantiene una larga historia va a tener también un largo futuro. O sea, hay un vínculo entre la memoria histórica y también el futuro del pueblo de Israel. Pero Tisha B'Av, por ejemplo, no es solamente un día histórico, ¿no? En Tisha B'Av no solamente ayunamos y leemos la Megilá de Ijá, sino que es un día que estamos espiritualmente tristes también. Seguimos hoy en duelo. Quiere decir que la historia de la destrucción del Beit HaMikdash se transformó en memoria, en algo actual, en identidad. Cuando eso sucede, entonces ahí se puede sí pensar también a futuro. Hay algo interesante que menciono en diferentes ocasiones. Nosotros durante algunos años fuimos también
rabino o rabina en la comunidad de Torino, en Italia. En Italia hay algo muy interesante, que hay muchas comunidades, hoy en día no tantas, pero antiguamente había centenares de comunidades, muy pequeñitas, muchas de ellas con 10, 15, 20 familias. Por diferentes motivos, Italia fue el país que había más comunidades judías de todo el mundo y muchas de ellas muy pequeñas. Pero conocimos muchas de las comunidades que existieron o que hoy en día existen. Y lo interesante es que en Italia, que hay una larga historia judía, porque los primeros judíos llegaron a Roma, en realidad la mayoría después de la destrucción del Beit HaMikdash, ¿verdad? Del segundo Beit HaMikdash, algunos de ellos en realidad ya antes, pero estamos hablando de un judaísmo de 2000 años atrás. Y por lo tanto hay comunidades que uno visita en diferentes comunidades y a veces preguntamos, ¿y su familia cuánto tiempo está acá en Roma? Mi familia está acá ya hace 2000 años. Y nosotros que estábamos en Torino, que es al norte de Italia, y preguntábamos, ¿y su familia cuánto tiempo hace que está acá en Italia? Mi familia está en Torino hace 1000 años. Hay un vínculo histórico especial que, por ejemplo, no existe en las comunidades de América Latina. En las comunidades de América Latina tienen entre 100 y 150 años, no hay comunidades más antiguas. En algún lugar, en Antioquia, en Medellín, en esas zonas puede ser que llegaron en cierto momento, no puede ser, llegaron judíos de España y Portugal, algún tipo de marranos. Al norte de Brasil había judíos en el siglo XVII, pero eran pequeñas comunidades. La mayoría de los judíos llegaron a América Latina, desde Argentina hasta México, a partir del año 1880, las colonias del Barón Hirsch, 1900, 1920. Esa es la historia de las comunidades de América Latina. Entonces, cuando ustedes preguntan a alguien en México, en Argentina, ¿y usted cuánto tiempo hace que está acá? Le va a decir, no, mis abuelos, mi bisabuelo llegó, 100 años máximo. O sea, es una gran diferencia. ¿Pero por qué digo esto? Porque en Italia encontramos de que todas las comunidades judías, todas, tienen museos. No van a visitar ningún lugar en Italia que la comunidad no tiene su propio museo. Desde el museo de la comunidad judía de Roma, en la gran sinagoga, que es hermoso y muy interesante y con muchos materiales y arte, historia y objetos, hasta pequeñas comunidades en Venecia, que hay 300, 400 judíos, también un museo hermoso, pero también en una comunidad como Módena, que hay 50, 70 judíos, también museos judíos. Y es interesante que los judíos italianos, como tienen una historia tan larga en el país, ellos mantienen también una identidad histórica. Ellos siguen viviendo en el pasado y cada vez que entran a la sinagoga o cada vez que entran a la comunidad ven el museo y ese museo los hace recordar la historia y tienen nostalgia por la historia. El problema es que cuando uno piensa demasiado en la historia, no piensa en el futuro. Y lo que yo quiero tratar de sugerir es una visión diferente, una visión opuesta, y una visión que lamentablemente no es muy conocida y no es muy aplicada y nuevamente tiene que ver con ustedes. Yo creo que lo que es necesario es tener una visión futurista, vamos a llamarla así, sobre la existencia del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel tiene que pensar no solamente qué pasó en el pasado, no solamente tener museos, sino tener, no museos, pero sino startups de futuro, tener lugares donde se puedan desarrollar pensamientos futuristas, cómo mantener el pueblo judío, cómo mantener el futuro del pueblo judío. Bien,
Puede alguien de ustedes decirme, pero ¿para qué? Eso es perder el tiempo, porque el futuro del pueblo judío está asegurado. No, yo personalmente pienso, y puedo demostrarlo históricamente y bíblicamente, que el futuro del pueblo de Israel no está asegurado. Puede ser que les parezca una frase sorprendente, no se asusten, pero sí, yo creo que el futuro del pueblo judío no está asegurado. Ya tuvimos el primer exilio, el segundo exilio, y no tenemos la promesa en ningún lugar bíblico de que no va a haber un tercer exilio o una tercera destrucción. Y no estoy insinuando nada, no sé, a guerras actuales o futuras con Irán o con cualquier otro lado. Es cierto que finalmente los Nevi'im, los profetas, nos hablan de la unión del pueblo de Israel, del retorno a Eretz Israel, de la llegada del Mashiach. Ok, al final todo va a estar bien. Al final todo va a estar no bien, va a estar muy bien. Pero ¿qué va a pasar hasta que llegue ese momento? No tenemos claridad, les dije, es una telenovela judía. Y todavía no sé si estamos en el capítulo 99 y ahora el capítulo 100 ya va a terminar. Va a terminar la telenovela con un happy end. No sé, la verdad es que no sé. ¿Por qué digo esto? No para asustarlos, sino porque primero yo creo que mi visión es realista. Si ustedes ven, por ejemplo, cómo la situación después del 7 de octubre influye sobre las comunidades judías en la diáspora, también es algo que nos pone en duda acerca del futuro del pueblo judío. O sea, el futuro del pueblo judío es lo fundamental. A mí me importa la historia, pero me importa más el futuro del pueblo judío, del Estado de Israel. Cómo el 7 de octubre sigue influyendo sobre el futuro del pueblo judío. Por un lado, excelente. Yo veo cada semana, visito otra comunidad judía. Estuve esta semana en Italia, en Milano, la semana pasada en Uruguay, la semana anterior en España, y visito las comunidades judías y por un lado veo que hay un despertar judío, ¿sí? Personas comienzan a buscar más su identidad. No quiere decir de que todos se transforman en religiosos, no, pero se interesan más por sus vínculos judíos. Más niños judíos van a escuelas judías, las personas llegan a la sinagoga. Estoy seguro que este año también Rosh Hashanah y Yom Kippur, las sinagogas en todo el mundo van a estar repletas. Pero por otro lado, el nivel de antisemitismo es muy alto y las acciones contra judíos son altas, y personas que trabajan tienen muchas veces problemas en las oficinas si declaran su judaísmo abiertamente. Inclusive empresarios judíos tienen problemas para lograr concretar sus negocios con otros empresarios no judíos. Me lo contó en muchas ocasiones los últimos años, y la semana pasada un empresario judío importante en España que tenía que concretar varios negocios importantes, y por el hecho de que él no es religioso, pero es un judío declarado, para decir así, no quisieron concretar con él los diferentes negocios. Ahora, él no concreta negocios, tiene menos dinero. Él tiene menos dinero, la comunidad judía tiene menos donaciones, y así sucesivamente. Entonces, hay como un doble camino que vemos a partir del 7 de octubre. Hay judíos que se acercan más a la tradición, a la comunidad, a la educación judía, y hay judíos que se alejan, que tienen que ocultar su identidad. Puede ser que ya antes estaban más asimilados, es cierto, pero entonces todo esto no va a llevar a que el pueblo judío va a ser cada vez más y más fuerte. Por el momento estamos en una situación que el pueblo judío se está debilitando en números, demográficamente, y se está debilitando también
desde el punto de vista espiritual. Claro, ustedes están acá, estudian Torah, excelente, van a ir ahora a Mea Shearim, van a ver judíos que indudablemente estudian Torah, van a venir a Efrat, donde nosotros vivimos, una sociedad religiosa que estudia Torah, pero no podemos confundirnos, no es ese todo el mundo judío, no en Israel y no en la diáspora. Si ustedes van a Argentina, entonces van a encontrar, claro, si van al barrio del 11, van a encontrar en el barrio del 11 muchas sinagogas y yeshivot y escuelas judías y hombres y mujeres vestidos en una forma totalmente religiosa. Pero si ustedes van a Palermo, a otros lugares, van a encontrar que los judíos de Argentina tienen un nivel de asimilación, más bien de casamientos mixtos, de un 75%. 75% quiere decir 7,5 de cada 10 judíos tienen pareja no judía. Entonces eso no fortifica al pueblo de Israel. Eso no nos asegura el futuro del pueblo de Israel. Y por eso yo salgo del punto de partida que lo más importante es el futuro del pueblo judío, pero desde mi punto de vista el futuro judío no está asegurado. Y si no está asegurado, en realidad nosotros somos los que tenemos que pensar cómo asegurar el futuro espiritual y demográfico del pueblo judío. La verdad es que nosotros no somos los que tendríamos que hacer esa visión, o sea, pensar en el futuro del pueblo judío y mantener al pueblo judío desde el punto de vista espiritual y demográfico. En realidad quien tendría que hacerse cargo es Akadosh Baruj Hu. Él fue que hizo promesas, ¿verdad? A Abraham, a Yitzhak, a Jacob, y que les prometió que el pueblo judío será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y se lo prometió a Abraham en Brit Ben Abtarim, en el pacto central entre Akadosh Baruj Hu y Abraham, y se lo prometió otra vez, y después de Akedat Yitzhak, y se lo prometió a Yitzhak, y se lo prometió a Jacob. El pueblo judío será un pueblo grande y numeroso, quiere decir fuerte, ¿verdad? Pero no se cumplió. Akadosh Baruj Hu por el momento no cumplió esa promesa de fortificar al pueblo judío constantemente. Y yo creo que el motivo que esa promesa no se cumplió es porque esa promesa de hacer crecer al pueblo judío, Akadosh Baruj Hu necesita ayuda, necesita socios, necesita personas que puedan ser socios de él y fortificar a Am Israel. Y en ese sentido yo me refiero y creo que se refiere a ustedes. O sea, ustedes son directa e indirectamente parte de la promesa que Akadosh Baruj Hu hizo a nuestros patriarcas, que el pueblo judío tiene que crecer más y más. Por eso me alegro que esta sala está llena y que siempre esté llena más y más. Pero es parte de la idea de cómo mantener el futuro del pueblo de Israel. Porque si vamos a hacer crecer al pueblo de Israel, si vamos a tener una visión de crecer esa memoria judía, la identidad judía, el estudio de la Torah, eso sí va a asegurar el futuro del pueblo de Israel. A mí me preocupa personalmente de que este tema no es un tema que está, yo diría, presente en diferentes ámbitos del Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel ahora está ocupado indudablemente con el tema de la guerra, es un tema central. O sea, ahora estamos pensando en el futuro de la seguridad del pueblo de Israel y sin duda eso es algo fundamental y así tiene que ser, pero generalmente no hay una visión futurista de cómo mantener el pueblo judío. En diferentes comunidades es cierto que el Estado de Israel, la Sochnut, la agencia judía, ayuda, por ejemplo, a escuelas, a comunidades, a mantenerse, a traer maestros,
de Israel, etc. Está bien, son temas importantes, pero a mi punto de vista falta una visión estratégica. Y por eso también, no quiero entrar en detalles, pero por eso también es que en muchas ocasiones ustedes se encuentran en el camino, en el capítulo 47 de la telenovela judía, con dificultades o con problemas burocráticos. ¿Por qué? No por maldad, para decir así, sino porque no hay una visión estratégica de cómo manejar, de cómo integrar a más y más personas como ustedes al pueblo de Israel y al Estado de Israel. Y cada uno hay a veces hay dudas, si hay rechazos, si hay preguntas, etc. ¿Por qué? No porque hay un problema con alguno de ustedes, sino porque no hay una visión general, ¿me entienden? En el momento que uno tiene una visión colectiva, tiene una estrategia, tiene una visión en general, qué es lo que quiere lograr, cómo mantener el futuro de Israel. Si el Estado de Israel realmente llegara a la conclusión que Akadosh Baruj Hu llegó, que ustedes son parte de esa visión futurista de Am Israel, entonces sería todo más simple, pero por el momento no existe esa visión, y por lo tanto yo creo que sí estamos en un periodo todavía un poquito difícil y complicado. Aún así, para finalizar, miren, la historia judía, dije que no hay historia judía, hay memorias judías, pero ustedes entienden la idea que quiero presentar de historia judía en forma más personal, historia judía personalizada. Pero hay una alegoría, un ejemplo muy bonito acerca de la historia judía. El rabino Kook, el rabino Abraham Yitzhak Cohen Kook, él fue nuevamente uno de los grandes, no solo pensadores, filósofos, fue el primer gran rabino ashkenazí antes de la fundación del Estado de Israel, ya en los años 20, en la época de los británicos en Israel. Él escribió que la historia del pueblo judío se asemeja al péndulo de un reloj. ¿Ok? No se preocupen, yo sé que los mayores acá saben qué es el péndulo de un reloj. ¿Se acuerdan los relojes que tenían así? Tengo en mi oficina varios relojes así de Suiza, así que tienen el péndulo y van de arriba hacia abajo. Los jóvenes no saben qué es un reloj. Un reloj no es solamente digital, un reloj también puede ser algo técnico y tiene un péndulo que es quien mueve las agujas. Ok, ya después los mayores les pueden explicar a los jóvenes. Pero decía el rabino Kook que la historia judía se asemeja al péndulo de un reloj que a veces sube y a veces baja, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja. ¿Qué es lo bueno del péndulo de un reloj? Que siempre está en movimiento, que siempre está en movimiento. Y eso es fundamental, porque si el péndulo deja de moverse, el reloj deja de marcar la hora y ahí estamos en problemas. Y así es también la historia del pueblo judío. A veces el pueblo judío está más arriba, a veces está más abajo, pero siempre está en movimiento. Yo creo que todos juntos tenemos que pensar en el futuro del pueblo de Israel. Tenemos que ver a este Ulpan de Abaita, a todas las personas que están acá y los que ya pasaron el Ulpan y los que van a pasar el Ulpan. Tenemos que verlos realmente como parte importante, no solamente de la historia, sino del futuro, y como parte del cumplimiento de las promesas divinas a nuestros patriarcas, que el pueblo de Israel va a ser grande y numeroso. En realidad, solamente hace 2 semanas, cuando empezamos a leer también el Sefer Dvarim, Moshe, cuando va a despedirse del pueblo de Israel, dice: ustedes serán un pueblo grande y numeroso. También Moshe repite esa idea. Y lo digo porque a veces hay personas que dicen: no, el pueblo judío somos un pueblo pequeño, pero somos todos muy inteligentes y muy exitosos.
y por eso no importa que vengan personas de fuera del pueblo judío y se integren. No es verdad, no es verdad. La idea original e ideal del pueblo judío es un pueblo grande y numeroso, porque vamos a decir lo contrario que dice la Torá, vamos a interpretar lo que Akadosh Baruj Hu le dice a nuestros patriarcas solo como una alegoría, que somos como las estrellas porque brillamos como las estrellas y somos como la arena porque nos pisan como la arena. Claro, se puede jugar con esas alegorías, pero no es esa la intención de la Torá, para nada. La intención de la Torá está clara. Entonces nosotros, si nos basamos en la Torá, tenemos que mantener esa visión. Y el hecho de que somos 16 o 17 millones de judíos en el mundo no significa de que esa promesa se cumplió, sino todavía tiene que llegar a mucho más. Quiero entonces agradecer que escucharon estas reflexiones y felicitarlos realmente por ser ustedes actores y actrices en esta telenovela judía que todavía tiene muchos capítulos y va a tener, y Be'ezrat Hashem que tenga un buen fin para cada uno de ustedes y para todo Am Israel. Amén.